La idea de que no hay que dramatizar la elección, pero también es cierto que hay elementos particulares en una elección que el gobierno decide adelantar 4 meses, la verdad. Nosotros no podemos soslayar ese dato, la verdad. Iniciado un año electoral, el gobierno, con una presidenta que hace un anuncio, digamos, y diagnostica una crisis que se viene, dice, para evitar la crisis, en realidad no convoca a analizar medidas económicas frente a la crisis económica, decide adelantar la elección. Entonces, el primer ingrediente para que el escenario no sea un escenario tranquilo y una elección común es la decisión de adelantar la elección. Si a eso agregamos, yo no quiero meterme demasiado en esto, pero que el propio Néstor Kirchner dice un día, si yo no gano la elección el país explota, digamos que el propio gobierno está incorporando algunos elementos que nosotros en nuestro análisis no podemos soslayar. La presidenta dijo, la próxima elección pone en riesgo la estabilidad institucional de la Argentina. Todas estas afirmaciones no las comparto, no comparto ni la necesidad de adelantar la elección, ni mucho menos que el país explote o que esté en riesgo la estabilidad institucional. Ahora digo, ¿cuáles son las, digamos, las preocupaciones que uno tiene sobre la elección? Yo trato de tomarlo por la positiva. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos todos, el oficialismo y la oposición frente a esta elección? ¿Y por qué creo entonces que la elección no es una elección cualquiera, si bien es una elección legislativa y no hay que dramatizar, y descarto cualquiera de los otros escenarios? Creo que es una gran oportunidad para que la elección implique un llamado a la reflexión de todas las fuerzas que compiten, para que nosotros podamos, después de la elección sobre todo, asumir la crisis que la presidenta nos anunció, conformar un marco de diálogo y de acuerdos para empezar a pensar la agenda de las emergencias y la agenda de los medianos y largos plazos. La Argentina ha ido perdiendo la oportunidad de hacer una previsión sobre los medianos plazos. Y lamentablemente cuando uno está en una Argentina donde nadie está pensando de los 20 años para adelante, la gente hoy no puede planificar su futuro. Hoy la gente no puede planificar ni su año que viene, ni mucho menos los 5 años, ni qué van a hacer sus hijos. Y hay que recuperar un marco de estabilidad que le permita a la gente saber que tiene una Argentina por delante y que su futuro es más o menos previsible. ¿Usted comparte lo que dijo la presidenta de que hay riesgo de estabilidad institucional? No, y creo que además, si en algún momento hubo alguna expresión así, luego ha sido reiteradamente dicho, tanto por la presidenta como por Néstor Kirchner, que tenían un mandato hasta el 2011, que ese mandato se iba a respetar y se iba a cumplir, etcétera. Así que creo que más allí de juegos de palabras. Y en relación al adelanto de las elecciones, que de alguna manera puede provocar una incertidumbre en la gente, la idea es que la crisis se viene después del 2018, ¿no? Sí, yo creo que la Argentina tiene que hacer esfuerzos por mejorar su calidad institucional. Y sería deseable, por ejemplo, que todas las elecciones tuvieran fecha cierta de realización y que ninguna se pudiera adelantar. ¿La tienen? No. La elección de la Ciudad de Buenos Aires se analizó. La nacional en la que nosotros competimos tiene una fecha por ley puesta, sí, para que no haya discrecionalidad y ningún gobierno la cambie. ¿Se va a hacer el estilo de la discusión, Margarita? ¿Nos interrumpimos o nos escuchamos? Perdón. No, yo digo, así conocemos la regla. Perdón. Bien. Yo creo que la elección de la Ciudad de Buenos Aires, con todo respeto, no es igual que la elección de Jujuy. Es una elección con un impacto muy grande en el escenario nacional. Y además fue público y notorio que en las semanas previas a la decisión que tomó el gobierno de la ciudad, salían todos los diarios, que el jefe de gobierno estaba analizando con sus aliados políticos de la provincia de Buenos Aires qué le convenía desde el punto de vista electoral, cómo le convenía que jugara Gabriela Michetti, si su prestigio juntando la elección en una sola iba a servir para atraccionar votos en la provincia, etcétera. Entonces, esa es una cuestión que no se puede ignorar, que hubo una decisión de cálculo político que tomó el gobierno de la ciudad al fijar la fecha de la elección, y que además había un escenario preparado en un año bastante complicado, porque nadie puede negar la crisis internacional y su incidencia en todo el mundo y en la Argentina también, donde hubiéramos tenido una elección en junio aquí, una elección en septiembre en Santa Fe, es decir, escenarios previsibles donde el gobierno nacional no le va a ir demasiado bien y que sirven para preparar el clima de una elección nacional. Entonces, unifiquemos los criterios electorales para siempre, de la misma manera que
unifiquemos las ideas respecto del cumplimiento de los mandatos. Hay tantas cosas que deberíamos hacer para mejorar calidad institucional que yo creo que hay que hacer. Yo voy a decir una cosa, yo los escuchaba y te escuchaba en la presentación. Yo soy el único que nunca ocupó un cargo público acá. Nunca fui diputado, nunca fui intendente. Es decir que soy el más joven de todos ustedes en este tema del ejercicio de la función pública. Así que tengo un montón de expectativas de poder contribuir a mejorar la calidad institucional. Muy bien. Quería decir una cosa cortita en relación a las reglas de juego de las elecciones, que coincido con Margarita, que el adelantamiento generó, digamos, esa sensación de que la cosa era más complicada o más dramática de lo que en realidad es. Y creo la sensación que todavía sigue de que viene después del 28 de junio, ¿no? Entonces, vendrá un gran ajuste, subirá el dólar. Esa es lo que la gente se pregunta en la calle, a eso, ¿no? Iba que hay un tema que justamente mientras Margarita estaba diciendo, lo había notado para lo que vos habías comentado al principio, que es, me parece que lo más importante definitivamente es acá cómo estamos pensando el después. Digamos, porque la verdad es que la planificación de la vida cotidiana de cada argentino es imposible en este marco de que no sabes lo que va a pasar, entonces creo que justamente el mensaje más importante es ver si podemos poner los temas centrales que nos parecen obviamente temas de crisis y después los temas que tienen que ver con el fundamento de un país que tiene que empezar a desarrollar un proyecto de desarrollo sostenido y ver si podemos laburar en eso, trabajar en eso profundamente, digamos, ¿no? Yo creo que hay indiscutiblemente temas urgentes que nos preocupan. Yo creo que ahí puede haber miradas distintas y está bien que las haya y está bien que se debata eso. Nosotros vemos como urgente, por ejemplo, la principal preocupación en el blindaje social a construir, sobre todo en la protección de los sectores más castigados, más vulnerables, en el impacto posible de la crisis, por ejemplo. Entonces la preocupación por discutir el seguro de desempleo, la extensión del seguro de desempleo al conjunto de los trabajadores. Hoy el 60% de la fuerza de trabajo está desocupada o en negro, por lo tanto es el 40% que está por convenio y ahí es donde llega el seguro de desempleo. Por lo tanto, falta cubrir todo lo demás, la universalización de la asignación familiar por hijo, esos son temas que hay que discutir, ese blindaje social, insisto, que hay que tener. Esto implica una discusión de la distribución de la riqueza en el país. Hoy el 30% más rico tiene el 63,5% de la torta de este país, el 30% más pobre el 7%. Quiero decir, estas son cosas que hay que discutir, cómo se profundizan políticas distributivas, cómo tenés más Estado, no menos. Yo creo que hay propuestas que implican menos Estado, otras propuestas que implican más Estado. Cómo se regula entonces esta situación, cómo tenés un Estado que acompaña el crecimiento, que acompaña a los productores, que acompaña a la industria, que acompaña a los comerciantes y además impulsa también que esto se distribuya con equidad.